Buenos días chicos, ya estamos jueves, ya va a empezar el fin de semana y el día de ayer estuvimos viendo 1 Timoteo del del versículo 1 al versículo 11 con José. Hoy día vamos a continuar, espero que estén muy bien, que les vaya bien en sus estudios, que sigan estudiando y al igual también que estén leyendo su Biblia, ¿no? Que estén viendo los devocionales que estamos haciendo todos los días, porque esto es con mucho cariño para cada uno de ustedes, para que podamos crecer en el conocimiento de Cristo. Bueno, vamos a orar antes de empezar y decimos: amado Señor, te damos las gracias, Señor Jesús, por el tiempo que nos da, Señor, este tiempo especial, Padre Celestial, para podernos estar en comunión contigo, Señor, para poder saber qué es lo que nos quieres hablar hoy día, Señor. Ayúdanos a ver, Señor Jesús, lo que tú realmente nos quieres hablar y ponerlo en práctica en nuestras vidas, Padre. Te pedimos, Señor, por cada dificultad que estamos pasando, que tú seas en medio de nosotros, Señor, en cada aflicción que quizás pasemos, quizás en algún examen que tengamos, dando sabiduría e inteligencia de lo que hemos estudiado, Señor, para que no nos olvidemos de, de cualquier examen que tengamos, Señor. Ayúdanos, por favor, y también ayúdanos a concentrarnos el día de hoy, Señor Jesús. Quita todas las interrupciones que puedan haber para que podamos estudiar tu palabra de una forma que podamos entender verdaderamente tu palabra, Señor. Que seas tú hablándonos, Señor, a través de tu palabra. En tu nombre hemos orado, maravilloso Jesús. Amén. Bien, ahora el día de ayer estuvimos viendo con José cuando habían falsos maestros en la iglesia, ¿no? Como estábamos hablando el día de ayer, estaba haciendo algunas advertencias el apóstol Pablo contra los falsos maestros. Ahora vamos a ver el versículo 12, que lo voy a leer en la versión NBI. Y bueno, en la NBI dice de título la gracia que el Señor dio a Pablo. Y aquí vamos a estar viendo del versículo 12 al versículo 20, ya terminando el capítulo. Bien, vamos a leer, primero voy a ir leyendo del versículo 12 al 14, porque es la primera parte que quiero que veamos primero. Dice, versículo 12, versión NBI, dice: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús, nuestro Señor, pues me considero digno de confianza al ponerme, no, disculpen, pues me considero digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Bueno, vamos a detenernos aquí. Primero vamos a recordar que antes, ¿quién era Pablo anteriormente, no? Y aquí dice en el versículo 13, nos cuenta su anterior vida, el anterior Pablo, que él era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Y quizás me pregunten, ¿y qué es un blasfemo? Bueno, vamos a ver lo que realmente es un blasfemo. Disculpen, que lo tengo apuntado aquí. Bien, cuando aquí en la palabra del Señor nos dice que es un blasfemo, eh, vamos a recordar anteriormente en el libro de Hechos, que en el libro de Hechos podemos ver que el apóstol Pablo, antes de convertirse, de ser transformado, no, de ser verdaderamente cristiano, él hablaba mal del Señor. Pero no solamente eso, sino que también perseguía a los cristianos, a los verdaderos creyentes, para que ellos también empiecen a hablar mal del Señor, empiecen hasta... él odiaba un montón a los cristianos, él odiaba un montón a los seguidores de Cristo, y llegaba hasta un punto donde él los torturaba para que todos los cristianos, así como tú, como yo, cada uno de nosotros que somos verdaderos cristianos, hablemos mal del Señor, negando nuestra fe hacia Él. Bien, el apóstol Pablo anteriormente lo llamábamos Saulo, cuando no era
un verdadero cristiano, cuando era un perseguidor de la iglesia. Y si vamos a Hechos, capítulo 26, versículo del 9 al 11, aquí Pablo habla de su antiguo yo, cómo él era antes de conocer el Evangelio, antes de verdaderamente seguir a Cristo. No, porque recordemos que antes él era eh, un conocedor de la ley, era como esas personas que decían que eras salvo por, por las obras que tú hacías, ¿no? De la ley de Dios, que cumplías la ley de Dios, ahí recién eres salvo. Él era uno de las personas que, que enseñaba eso, ¿no? Él no decía que nosotros somos salvos por la fe, sino decía que nosotros somos salvos por las obras. Y es aquí donde se ve, él enseña de una forma indirecta la forma en que la ley de Dios es usada incorrectamente por algunas personas. En este caso, los fariseos, ¿no? Los fariseos enseñaban eso. Y en Hechos, capítulo 26, del versículo 9 al 11, dice: Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, los forcé a hablar mal de Dios, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Él era de esas personas que te perseguía para que tú niegues tu fe, para que tú niegues que creías en el Señor Jesús. Y él hasta llegaba hasta matar, porque él odiaba de esa forma tan malvada, ¿no? Él tenía ese odio tan fuerte hacia los cristianos que hasta llegaba al punto de matarlos para que les haga caso, ¿no? Para que puedan blasfemar el nombre del Señor. Y aquí vemos cómo es que toda esta primera parte nos dice Pablo: yo era así, yo era perseguidor de la iglesia, yo era blasfemo, hablaba mal de Dios, yo era de esta manera. Y el versículo 14 dice: pero la gracia de nuestro Señor se derramó. No, estoy hablando del versículo 14 de 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 14 dice: pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Versículo 15: este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Aquí está hablando mucho de la misericordia del Señor, de la bondad del Señor que tiene hacia los pecadores. Así llegó a servir de ejemplo para los que, creyendo en Él, recibiera la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, versículo 18, lo que le dice a Timoteo: Timoteo, hijo mío, te doy este encargo, porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Entre ellos está Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí que se refiere a Himeneo y Alejandro. Ellos son personas que aparentaban ser cristianos, pero empezaron a enseñar falsas enseñanzas en la iglesia. Y no sé, como dice el versículo 19, no seguían la buena conciencia, no la rectitud de la palabra.
sino ellos seguían sus propias opiniones, no lo que ellos pensaban, y no se dejaban guiar por la palabra del Señor. Y empezaban a empezaban a hablar cosas que no eran, ¿no? Empezaban a hablar cosas antibíblicas en la iglesia. Y por eso dice aquí el apóstol Pablo: a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar, porque ellos blasfemaban el nombre del Señor. Entonces, aquí vemos algo tan hermoso. Primero, no, para que lo puedan anotar, en los versículos 12 y 13 podemos ver el poder salvífico, el poder de la salvación del Señor, no de la gracia de Dios, ese poder que hace el Señor, esa obra que hace en cada uno de nosotros. En el versículo 14 podemos ver también el poder de la transformación, el poder transformador de la gracia de Dios, este poder tan incomparable que transforma a las personas, no, de ser pecadores a ser creyentes de una forma espectacular. Y la última parte, podemos ver el poder ilimitado de la gracia de Dios, que es el versículo 15 al 17. Y aquí podemos ver que toda esta parte nos habla de la gracia de Dios, de cuán misericordioso es nuestro Señor para con nosotros. Para cada uno de nosotros veamos la gracia del Señor viendo el testimonio del apóstol Pablo. No, y a veces pensamos que una persona que ha matado, ha perseguido cristianos, no merece, por así decirlo, el perdón de Dios. Pero aquí vemos que el apóstol Pablo, siendo una persona que había matado a cristianos, llegando a ese punto, el Señor lo perdonó de sus pecados, lo perdonó totalmente y le convirtió en apóstol. Aquí vemos la obra del Señor que nosotros no lo tenemos, como que no cabe en nuestra cabeza, ¿no? ¿Cómo puede hacer esto el Señor? Pero lo hizo, ¿no? Lo cambió totalmente a Pablo. Y si es que cada uno de nosotros tenemos un amigo que quizás pensamos, ¿no? Pucha, este amigo que tengo es demasiado, por así decirlo, ¿no? Demasiado mundano, demasiado incrédulo. Y lo veamos difícil de que pueda creer en el Señor. Aquí podemos ver al apóstol Pablo que llegó al punto de matar cristianos. Si tu amigo no ha llegado a ese punto, bueno, eso es por así decirlo, es un nivel menos del apóstol Pablo, del antiguo apóstol Pablo, no del antiguo Saulo que él era. El Saulo que él era no llega a los talones de tu amigo, que quizás sea inferior en ese aspecto, ¿no? Porque el apóstol Pablo mataba a cristianos. No creo que tu amigo lo haga todavía. No, bueno, no lo sé. Pero aquí podemos ver que si pensamos que una persona es bien pecadora, esa persona es la que necesita más de Dios, porque la iglesia es para los pecadores, no es para los que son santos, entre comillas, ¿no? Porque el Señor dijo: yo vengo como un médico. Bueno, lo estoy parafraseando, no me acuerdo bien el versículo. Yo vengo como un médico para sanar a los enfermos. No he venido por los sanos, sino por los enfermos. Entonces, los enfermos son los pecadores, y cada pecador que somos, cada uno de nosotros, necesitamos el perdón del Señor y arrepentir de nuestros pecados. Así que siempre prediquemos de esa forma, ¿no? Que la persona sepa que es pecadora, aún así que sea duro, pero realmente es una verdad, y esa verdad nos puede ayudar mucho. A la persona que estamos predicando le puede ayudar mucho darse cuenta de su pecado, porque a veces algunas personas dicen: yo soy una buena persona, pero si tú le preguntas si ha mentido alguna vez, y ellos seguramente te van a decir que sí, porque nadie no ha mentido, todos hemos mentido. Eso le hace pecadora. Así que este es el mensaje de hoy día, chicos, y espero que sea de mucho beneficio para cada uno de ustedes. Esperamos verlos el día domingo en la reunión que vamos a tener, y sigan viendo los devocionales. Disculpe por la voz de mi perrita, no sé si se escucha, está un poco inquieta. Se llama Muñeca, está algo inquieta ahorita. Pero espero que les ayude mucho este devocional que estamos haciendo, y sigan viendo los devocionales. Les animo que sigan escuchando los videos, que no dejen de leer su Biblia, que sigan leyéndola. Si pueden,